si se le hubiese hecho una autopsia al cuerpo de la víctima y se comprueba que estaba bajo los, ¿cómo se llama? Los efectos del alcohol o de cualquier otra sustancia, y volvemos a especular en cuanto a eso. ¿Eso es un atenuante, ya que estamos hablando de eso, o un agravante en función de el hoy imputado? Yo sé que al final lo que se está juzgando es el hecho, no otra cosa o subjetividades, pero no influye eso en nada que la hoy víctima haya sido victimario también en su momento, porque le entró golpe al otro, que está todo moreteado, tiene una cantidad de cosas tremendas, en medio de una situación con efectos de alcohol o de cualquier otra sustancia. Eso, ¿cómo pudiera analizarlo el tribunal, al menos en esta etapa, para conocer la coerción? ¿No influye en nada? Yo diría que no influye en gran cosa por el mismo contexto. Esto es un caso de universidad. O sea, lo que quiero decir con esto es, esto es uno de los casos donde uno puede ilustrarle a un estudiante de Derecho, por ejemplo, cómo cuando el ilícito se va elongando, se va desarrollando, se toman decisiones o suceden eventos procesalmente relevantes que rompen una línea lógica que hasta ese momento era la preponderante. Por ejemplo, si la persona hubiese sido, y vamos a poner ya un caso hipotético para respetar su nombre, si la persona hubiese sido Juan Pérez y hubiese estado bajo el efecto del alcohol y de estupefaciente, por ejemplo, cuando agredió a la persona, el hecho de que ya se había desactivado esa agresión, dígase, ya no era algo que estaba sucediendo en el momento, y que además de ello, la persona trata de irse del área, del lugar de los hechos, trata de escapar ante ante esa repulsión que provoca los tiros al aire o a él, no sé si eran dirigidos a él o eran al aire, digamos que poco importan para fines de imputación y para fines de medida de coerción, porque lo que sucede después, que es esa persecución, que es donde yo entiendo que se rompe lo que hasta ese momento podía ser considerado como una legítima defensa, ya es una decisión que pudiera incluso rayar, aunque yo no estoy de acuerdo con eso, en la tipificación del asesinato y no del homicidio, porque ya son actuaciones que hace el victimario proactivamente para darle muerte a esa persona, y lo logró. O sea, no es lo mismo yo tirarle tiro al aire a la persona, vete, que yo luego a esa persona dar una persecución de 1 o 2 cuadras, 1 o 2 minutos, ubicarla cuando ya yo no estoy en peligro, y obviamente desmontarme y que pasara lo que pasó. Ya. Ahora, hoy se conocía la medida de coerción. Tengo entendido que los abogados del hoy imputado, Alburquerque Duncan, recusaron a la jueza por X razón. Ahora, en el conocimiento de la coerción, que vuelvo e insisto, para que la gente tenga una idea, siempre explicamos que la coerción lo que busca es resguardar al imputado, preservarlo para que pueda presentarse cada vez que sea reclamado, que no pueda trastocar o no pueda eliminar cualquier prueba, que no se dé a la fuga, etcétera, etcétera. ¿Cuánto pesa en la coerción, según el Ministerio Público, que el general haya utilizado un arma que no era la de su reglamento y por ende no era un arma legal en sus manos? Porque nadie decía, estoy citando al Ministerio Público, que esa arma pertenecía al ex general. No sé si me entiendo. No, puede no ser el arma de reglamento, Él fue a una armería y aparte del arma de reglamento compró un arma. Pero si la compró en una armería, tiene que tener un documento a su nombre. Según el Ministerio Público no lo tenía. Pero no solo eso, cuando cometió el hecho, fue y desapareció el arma. No obstante a que él inmediatamente fue con su abogado y se presentó ante el Ministerio Público. ¿Cómo pesa eso a la hora de tomar una decisión en cuanto a la medida de coerción? El Ministerio Público solicitó 1 año de prisión preventiva.
Sí, en este caso, partiendo bajo la idea de que lo que diga el Ministerio Público sea así, si la persona o si el hecho ocurre con un arma ilegal, en el sentido amplio de la palabra, porque si yo tengo un arma que no es mía y hago uso de ella, pues eso lamentablemente es un arma ilegal en las condiciones del uso o de la tenencia de la misma. En ese caso, lo que se agrega, entre comillas, es un valor subjetivo adicional para esa valoración que hace el juez al momento de imponer o no una medida de coerción basado en esa prueba de probabilidades de que la persona pueda crear o complicar el expediente, ya sea por las partes, las pruebas o de sustraerse directamente. Entonces, si yo tengo una persona que en principio esté manipulando un arma ilegal, lo que ya agrega un sentido de peligrosidad adicional, así fuera un arma de reglamento o propia, como persona que se puede tener y portar armas de fuego, entonces sí le crea un problema en esa valoración subjetiva que hace el juez, porque el juez que va a imponer la medida de coerción no te está diciendo si tú eres no culpable, no te está diciendo si tú te vas realmente a sustraer o no del proceso, hace una valoración en base a esos puntos, a esas alertas que le da cuando está evaluando un proceso, y en este caso perseguirlo, darle el tiro de gracia o ejecutarlo como se ha puesto en la prensa, que esté todo grabado en un video, y el hecho de que se haya desaparecido el arma, lo que también demuestra, entre comillas, una manipulación de la prueba, como hemos hablado, de que tú desapareces el arma, pues tú estás disponiendo de una prueba del proceso. O sea, tú estás en condiciones o tienes la voluntad de desaparecer esos elementos probatorios que de una forma u otra hubiesen agravado su condición. Entonces, el hecho de que el arma supuestamente no aparezca pudiera ser interpretado como una manipulación de las pruebas, y eso puede generar un problema para el Ministerio Público de consecución de esas pruebas que habilita la imposición de una medida de coerción que, como hemos visto después del año 2015, incluye a las personas que puedan afectar el proceso desde ese punto de vista. Por último, al menos por mi parte, ya se va haciendo normal, creo que Pinky también lo comentaba recientemente en un grupo, que en cualquier caso todo se filtra. O sea, se filtra la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, se filtra ahora el informe del INASIF. Todavía no habían velado el cuerpo sin vida del joven ultimado, y ya el video de una de las cámaras estaba recorriendo. ¿Es eso normal, Francisco? ¿Ocurre así en otras partes del mundo? O sea, yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, el video, primero, yo me imagino que el Ministerio Público debió haberse incautado esas cámaras o esos videos, esos discos duros, para poder analizar, para poder tener esos elementos y después suplírselo a los abogados de la defensa. Pero ¿cómo es que antes de que llegue el Ministerio Público a recuperar todas esas evidencias, la bala, el caquillo, todo circula en las redes? La solicitud de coerción, el informe de la INASIF de los golpes que le dio Duncan Alburquerque. ¿Es eso normal? Mira, yo que creo que lo hemos conversado antes, estamos de acuerdo en que hay una sobreexposición mediática de los procesos de mano de los actores del proceso. Porque si bien es cierto que esos son documentos, entre comillas, públicos, entre comillas, que lo manipulan diferentes personas, no menos cierto es que las versiones que se filtran a veces son versiones que parecerían ser venir de uno de los organismos del engranaje de la justicia dominicana, ya sea del tribunal o del Ministerio Público. El video no, porque el video incluso estaba rodando cuando ni siquiera se sabía quién era el imputado o el victimario en ese momento, pero sí los interrogatorios, la solicitud de la medida y todos esos documentos que comprueban que realmente efectivamente se promueve una versión sobre otra. Yo no creo que sea algo a lo cual nosotros debamos nunca acostumbrarnos, porque si bien es cierto en otros países sucede lo mismo, son países que no son ejemplo ni modelo para ninguno de nosotros. O sea, uno va a Estados Unidos, por ejemplo, y Estados Unidos tiene un manejo celoso de la prueba. No quiere decir que esas cosas no se sepan, se saben, porque también son procesos que pueden ser públicos. Sin embargo, aquí, el momento procesal en el cual
se filtran esas informaciones, ya casi es una seguridad. O sea, desde que suceden hechos como este, ya estamos preguntándonos, ¿alguien tiene la solicitud? ¿Alguien tiene tal cosa? Porque ya no estamos acostumbrando a ese tipo de manejo que nunca deberíamos acostumbrarnos, porque eso no debe ser la regla, eso es una excepción. Entonces, lo que usted dice es algo que tenemos que siempre enfocarnos en que deje de pasar, porque el honor de la persona que falleció y de los imputados y de las partes que sobreviven a la situación debe tratar de ser preservado, porque esa tribuna pública que es la prensa y luego la opinión de las personas que consumen ese material, lamentablemente ya nadie se lo vuelve a quitar, se lo vuelve a dar, perdón. Por ejemplo, mucha gente que leyeron el interrogatorio de alguna de las personas que vieron el hecho ya están juzgando el actuar del fallecido, diciendo eso tal cosa, y eso lamentablemente es lo que se debe tratar de prevenir, y más en una etapa como esta, donde ni siquiera hay un imputado per se, porque no se ha acusado a nadie. Entonces, yo le recato su comentario, no es normal, no debería suceder, y tenemos que luchar para no acostumbrarnos a eso, porque cada día más se está normalizando.